Eh, Les voy a pedir a mis compañeros de habitación, a Laura, a Antonio y a Irene, si se pueden quitar la careta digital. Buenos días, Irene. Buenos días a todos, buenos días, Alfredo. Sí, buenos días. Ahora Mm, mismo me lo pongo. Buenos Buenos días, días. Antonio. Buenos días, Laura. Bueno, sin más dilación, más allá de algún inconveniente técnico que estamos resolviendo, simplemente daros la bienvenida a todos a este breve encuentro que vamos a celebrar en el día de hoy y que tiene por motivo la clausura de la primera edición del programa Incidencia para el Cambio, que hemos puesto en marcha fundamentalmente desde Ashoka con la colaboración de The Good Lobby. Me presento, el burro delante para que no se espante, soy Alfredo Gazpio, soy el director de The Good Lobby aquí en España. Y antes que nada, y de contaros un poco cuál va a ser el contenido de la horita que tenemos un poco por delante, le voy a pedir a Irene Milleiro, la directora de Ashoka en España, que nos cuente un poco, uno, qué es Ashoka, en primer lugar, y dos, qué hacemos aquí. Gracias, Alfredo. Bueno, gracias a todas y a todos por venir. Soy Irene Milleiro, directora de Ashoka para España y Portugal. Ashoka lleva más de 40 años seleccionando emprendedores y emprendedoras sociales como Laura, como Antonio, que abordan problemas sociales desde lugares muy innovadores y de manera muy sistémica. ¿Qué es esta palabra sistémica que usamos tanto? Pues al final se trata de abordar un problema social eh, tocando los diferentes ángulos que son importantes para resolverlos de forma estructural, ¿no? Y de forma definitiva en el tiempo. Y eso casi siempre, el resolver un problema social de forma más definitiva, casi siempre requiere cambios en políticas públicas, ¿no? Para que esos cambios que se hacen sean permanentes y se queden ahí. La incidencia es una herramienta muy poderosa que permite movilizar recursos, generar alianzas, sensibilizar a la ciudadanía, pero sobre todo influir, ¿no?, en los poderes públicos y promover cambios en leyes, en regulaciones, en políticas públicas que apoyen las causas sociales de estos emprendedores y emprendedoras y beneficien, ¿no?, a las personas a las que sirven. Y cuando hace un par de años preguntamos a nuestra red de más de 60 emprendedores y emprendedoras sociales en España, ¿en qué os podemos ayudar? ¿Qué necesitáis? Aparte de dinero, la incidencia fue uno de los temas pues, más solicitados, ¿no? Y por eso, sin pensarlo, acudimos directamente a The Good Lobby, una organización creada por nuestro compañero y Ashoka Fellow Alberto Alemano y liderada en España pues, por Alfredo Gazpio. Y bueno, pues gracias a ellos y dentro del apoyo que nos ha concedido IKEA dentro de su plan Allen, lanzamos hace un año el programa Incidencia para el Cambio. Una comunidad de prácticas que está enfocada en ofrecer herramientas, capacitación y acompañamiento para poder aumentar la influencia en las políticas públicas de los emprendedores sociales Ashoka. Hoy ellas y ellos nos contarán lo que han aprendido durante este tiempo y tengo muchas ganas de escucharlas, así que me voy a callar y gracias de nuevo por estar aquí. Recuperé un poco el pulso de Irene, que antes de, yo creo que de dirigir a Ashoka en España y Portugal, pues podría escribir unos cuantos libros sobre la incidencia pública en España. Eso no lo va a decir ella, pero el que tenga interés que indague, si no la tenéis todos ubicada. Tres pistas o pinceladas sobre qué es The Good Lobby. The Good Lobby es una organización que aparece coyunturalmente como compañero de viaje, humilde compañero de viaje de Ashoka en este proyecto concreto. Es una organización que nace en el año 2015 en Bruselas y que tiene como misión democratizar el acceso al poder. Bajo un escalón esta gran frase que podría presidir cualquier teatro del mundo. Esto del lobby y la incidencia pública ha tenido tradicionalmente en el mundo de los medios de comunicación y la ciudadanía, digamos que una connotación peyorativa. La realidad es que en los sistemas democráticos modernos, la manera de participar en la elaboración de políticas públicas que tienen los ciudadanos no debería circunscribirse única y exclusivamente a ese ejercicio electoral que hacemos cada 4 años, en España últimamente cada menos, por distintos motivos, sino que deberíamos reivindicar la capacidad que como organizaciones o ciudadanos tenemos de aportar o contribuir en los procesos de reflexión que terminan en un boletín oficial del Estado con una política pública concreta. The Good Lobby se expandió inicialmente por Italia, por Francia, desde hace un añito y medio también estamos en España y tenemos un pequeño equipo de personas, Lucía, Rafa, Regina y Pablo,
a los que también les doy un saludo desde aquí. Los protagonistas de nuestro día de hoy los tenéis en pantalla. Son dos de los fellows que han participado en este programa y que circunstancias adversas o no adversas al margen, que tendremos ocasión de comentar ahora, pues han ido de alguna manera creciendo en esto que tiene que ver con el lobby y la incidencia y de qué manera aplica o no aplica a sus organizaciones. Iniciaremos una pequeña mesa o conversación con ellos dos, con la idea de contrastar exactamente de qué manera sus proyectos de cambio sistémico afecta o no afecta el mundo de la administración y del ámbito puramente institucional. Y luego, si somos capaces, dejaremos una pequeña ventanita al final de este webinar, bien para que Alberto Alemano, que es el fundador de Good Lobby, como decía Irene, Ashoka Fellow, y Edu Madina, que es una persona que ha tenido su trayectoria en política, pero lleva ya desde hace 10 años desvinculado, y habréis escuchado, por ejemplo, en la radio esta mañana, pues una persona que nos dé de alguna manera las pistas o las coordenadas en términos políticos, lo que está por venir. Sabéis que vivimos un momento convulso, políticamente muy convulso, esto casi que lo podríamos decir siempre de un tiempo a esta parte. Este próximo domingo tenemos elecciones en Francia. La primera vuelta de las legislativas francesas, tendremos elecciones en el Reino Unido, la segunda vuelta de Francia, entre medio se constituirá el Parlamento Europeo. Venimos de varias elecciones autonómicas en España y al final está todo como son placas tectónicas que todavía se tienen que ubicar, ¿no? Eso, mal que nos pese, es una realidad contextual que condiciona muchísimo la actividad de cualquier organización que tengan la incidencia una manera de consolidar los cambios que quieren proyectar. Entonces, veremos si al final de la sesión somos también capaces de contar con ellos para que nos den algunas claves. Antes de pedirles a Laura y a Antonio que nos cuenten un poco cuál es la razón de ser de sus organizaciones, en este caso de Malas Madres y la Fundación Longchanet, 4 básicos de la incidencia pública para los que nos estén escuchando que puedan tener o no tan claro qué representa esto del lobby, ¿no? Al final, cuando decimos que queremos influir en la toma de decisiones políticas, podemos hacer un ejercicio muy sencillo, 360 grados, de preguntarnos para qué lo queremos hacer, qué es exactamente lo que queremos cambiar, en qué momento deberíamos intervenir. Y nada, me atrevo a daros como 4 claves muy sencillas y es que se lo preguntaré a ellos con posterioridad, pero es, a Antonio y a Laura les diremos luego, oye, pero tú exactamente qué es lo que quieres cambiar de la política pública o de qué manera la política pública puede ayudar a que tú consigas tu objetivo. En segundo lugar, a quién te tienes que dirigir, ¿no? Tienes que hacer un ejercicio de mapear a tus interlocutores para entender muy bien en el ecosistema donde quieres influir exactamente quiénes son las personas que pueden de alguna manera mover la aguja de tu tema de conversación. Vinculado a lo que hablábamos del contexto y la situación electoral que atravesamos, el cuándo es tremendamente importante, ¿no? Es verdad que el mundo del lobby a veces es mucho menos transaccional de lo que puede ser, por ejemplo, una campaña de marketing, donde de alguna manera puedes contrastar si el resultado de tu trabajo, de tu operación, está funcionando o no está funcionando. La elaboración de políticas públicas son generalmente operan en entornos muy largoplacistas, donde requiere regar mucho la planta para que finalmente pueda darte un fruto. Tan importante como el qué, el quién y el cuándo es el dónde, es identificar muy bien cuáles son los organismos de tutela que realmente tienen algo que decir sobre el tema que tú quieres impulsar, para posteriormente definir el cómo, es decir, qué estrategia defino y soy capaz de trazar para que de aquí a unos meses yo haya sido de crecer en mis objetivos de influencia con la administración pública. Y en tanto en cuanto somos emprendedores sociales y por tanto seguramente tenemos un músculo, podemos decir, financiero más o menos limitado, esto aplica también a cualquier organización que tenga mucho músculo financiero, pero en definitiva es con quién puedo yo impulsar la campaña, la plataforma, el objetivo que yo realmente quiero llevar a cabo, ¿no? Y por tanto, todo lo que tenga que ver con la construcción de alianzas es igualmente importante. Superada esta base súper básica de elementos técnicos del lobby, les voy a pedir en primer lugar a Laura y en segundo lugar a Antonio si nos pueden contar en un minutito y medio qué es en este caso Malas Madres. Laura, cuéntanos, para quien no la conozca. Bueno, muy buenos días a todas y a todos y mil gracias a Ashoka y The Good Lobby por contar conmigo no solo en esta sesión, sino en este programa que para mí es muy importante.
Difícil resumir en un minuto, pero lo intentaré. Bueno, Malas Madres es una comunidad, un movimiento social mucho más grande que a lo mejor nuestra lucha concreta que hoy nos trae aquí, ¿no? Es decir, Malas Madres al final nace de un sentimiento individual que conecta con una necesidad social de que alguien dijera la verdad de la maternidad y a partir de ahí luchar por desmitificar la maternidad, romper el mito de la madre perfecta y crear un nuevo modelo social de madres. Y esto conecta directamente con la lucha, con la misión, con la causa social que tiene Malas Madres, que es la asociación Yo No Renuncio por la conciliación y que nace también de mi renuncia personal, profesional a mi carrera cuando fui madre. Y conectó con que no era solo un caso aislado, sino que a día de hoy el 87% de las mujeres ha renunciado a algún aspecto de su trayectoria laboral para poder, al convertirse en madre por dos razones, que es no llegar a todo y cuidar su salud mental. Cuando indagas en esta lucha social, te das cuenta de que nosotros en nuestro camino de la asociación y de la lucha, pues tenemos como tres ejes fundamentales, que por un lado es la concienciación social y el cambio de mirada social, y eso lo trabajamos pues, con la comunidad, con los talleres, con la formación. Luego, por otro lado, están los servicios, porque mientras el sistema cambia, como decía Irene, pues hay que ayudar a las malas madres y ahí tenemos dos servicios importantes. El que compete hoy sería el servicio de atención, el teléfono amarillo de la conciliación, que es el primer servicio de asesoramiento legal gratuito, pero nada de esto sería posible sin esa incidencia política que para nosotras siempre lo hemos visto como necesitamos leyes que sean palanca de cambio, ¿no? Porque si no el cambio social pues puede que llegue muy tarde. Entonces, bueno, ahí estamos en esa incidencia política, con esa intención primera que tuve hace 10 años de ser un lobby que en temas de maternidad, conciliación y mujer, que a día de hoy creo que lo somos y que es necesario la política para un cambio social. Entonces, bueno, prácticamente eso es lo que somos, eso es lo que hacemos y la incidencia política pues es súper importante y ahora luego si quieres pues vamos desgranando los objetivos y la misión. Vale, súper. Antonio, Fundación Noxanet, cuéntanos. Antonio, estás muteado, creo. O sea que creo que te tienes... Sí. Sí, ahora. Bueno, gracias también a Shoka, a Alfredo, a todos por permitirme estar hoy aquí y compartir con vosotros, bueno, pues el proyecto en el que estamos varias personas, ¿no? Con la institución de Fundación Oceanet desde hace casi 24 años, ¿no? Bueno, esto un poco, en 1900 hago una pequeña historia. En 1999, con el apoyo de los pescadores artesanales, identificamos que la comercialización tradicional, basada en una cadena larga de intermediación, era muy ineficiente. De hecho, había muy bajos precios para el pescador y altos precios para el consumidor final. Entonces, planteamos una solución implementando un modelo de desintermediación, creando una plataforma tecnológica de comercialización online con el apoyo de un call center como fuerza comercial. Y lo que nos permitía esta plataforma era ir del pescador al consumidor final en menos de 24 horas. Y por este proyecto fui nombrado Fellow de Ashoka en el año 2006. Entonces, en el año 2001 nació la empresa de economía social, Oceane Directo, que participada por 5 cofradías de pescadores artesanales, la primera del mundo en comercializar pescado fresco de la pesca artesanal. Y en el año 2002 creé la Fundación Oceanet con el propósito de implementar proyectos para fortalecer a la pesca artesanal y evitar su regresión. Hay que pensar que la pesca artesanal, aunque tenga un nombre, una descripción muy intuitiva de lo que puede significar, realmente se trata de un sistema productivo mucho más complejo, con más de 70 millones de pescadores en el mundo, artesanales, un sistema productivo de bajo impacto ambiental, alto valor social y con un importante papel en la reducción de la pobreza y sobre todo en el mantenimiento de la soberanía alimentaria, es decir, del acceso al alimento de alta calidad de las poblaciones locales. Y la Fundación Oceanet, desde el año 2002, desde la creación de este proyecto, lo que ha generado básicamente ha sido un compromiso para evitar que la pesca artesanal como sistema productivo, no digo que desaparezca, pero que sí que se minimice al mínimo. Entonces, para evitar esto y para fortalecer la pesca artesanal, dadas las ventajas, ¿no?, que tiene, pues hemos desarrollado pues varios proyectos que resumiría básicamente en 3 puntos. Participamos en relación a la incidencia política, por ejemplo, participamos en la cumbre de Río +20 y contribuimos a la versión final del borrador cero.
al visibilizar la vulnerabilidad de los derechos de acceso a los recursos pesqueros de los pescadores artesanales del mundo. También participamos en la negociación entre Estados y ONGs en el objetivo en el ODS 14 y contribuimos a situar a la pesca artesanal como parte de la estrategia global para la recuperación de la vida submarina. Y también contribuimos a la creación de nuevas estructuras de gobernanza en la gestión de los recursos pesqueros en Galicia y luego su posterior influencia en los casos de cogestión de comunidades autónomas como Cataluña, países como Portugal, y facilitamos el proceso para crear un nuevo marco jurídico en el Parlamento Europeo para la creación de estructuras de nueva gobernanza. ¿Cuál es nuestro objetivo? Aparte de los proyectos, nuestro objetivo fundamental es involucrar a los usuarios de los ecosistemas, en este caso el ecosistema marino, en los espacios de toma de decisión al mismo nivel que las administraciones públicas. De tal manera que con este objetivo lo que conseguimos es recuperar el sentido de la responsabilidad individual en la gestión de un bien común, la gestión de un bien público. Entonces, esto nos gustaría, obviamente, bueno, lo hemos conseguido en cierto modo a nivel local, a nivel autonómico, pues creando la primera reserva marina cogestionada de forma paritaria, donde está la administración al mismo nivel de toma de decisión que los pescadores artesanales, con el apoyo, en este caso también de los científicos. Y bueno, pues nos gustaría, obviamente, que la gestión de los bienes comunes, el aire, el agua, en este caso el mar y los peces o recursos, pues pudieran participar, crear estructuras de nueva gobernanza formadas, compuestas no solamente por la administración, como describen actualmente los modelos de gestión, de toma de decisiones, que son muy jerárquicos, sino compuestos por representantes de la administración, por representantes del sector pesquero, por la ciencia, por ONGs, de tal manera que tras deliberaciones consensúen normas para la gestión de los bienes comunes. Básicamente, en esto es lo que resumo la propuesta. Parafraseando una carta que leímos todos los españoles hace unas cuantas semanas, he de confesar que en The Good Lobby estamos profundamente enamorados de Ashoka y de sus fellows. Yo rescato también alguna cuestión biográfica vuestra que probablemente no todo el mundo tenga claro. Antonio es profesor de Antropología Social en la Universidad de La Coruña. Laura tiene un pasado profesional orientado más a la publicidad. Entonces, mi primera pregunta para Laura es, ¿en qué momento haces el clic para cambiar formatos, lenguajes y universos publicitarios a una faceta de incidencia para la que seguramente inicialmente no te habías formado y que, sin embargo, hoy forma parte de la naturaleza de tu organización y la gente que trabaja contigo? ¿Por qué es tan relevante esto de la administración para ti y en qué momento haces el clic? Bueno, realmente esto se habla mucho en Ashoka y creo que es algo común en los emprendedores sociales, que tenemos como ese gen activista. Te das cuenta, ¿no? Sobre todo cuando haces el proceso con Ashoka para convertirte en fellow, que eras activista desde bien pequeña. Entonces yo creo que era rebelde sin causa y activista desde que era una niña. Y siempre he tenido como ese valor de la justicia social en mi profesión, incluso en publicidad. Yo me desencanté de la publicidad cuando me di cuenta de que la publicidad solo pretende vender y le da igual saltarse pues, los valores sociales. Entonces ahí me empecé a desencantar de la publicidad y ese desencanto llegó justo cuando también llegó el reloj biológico de la maternidad. Entonces de repente, pues después de 2 años siendo madre como supervisora creativa en una agencia de publicidad, intentando conciliar y viendo la imposibilidad de hacerlo, pues realmente me caí, ¿no? Yo siempre digo que al final Malas Madres nace de una crisis personal y de una crisis profesional también seguramente con la publicidad. Entonces ahí realmente no vino como una gran idea, no vino como un modelo de negocio, sino vino de un dolor y de una realidad dura personal que yo creo que es lo que te lleva realmente a luchar con la vehemencia, la fuerza y la pasión con la que lo hacemos la mayoría de los emprendedores sociales. Entonces yo renuncié a mi carrera profesional, o sea, de un día para otro, lo dejé,
y realmente para mí ese sueldo era importante, no era una cuestión de, lo dejo porque como la vida me sostiene, pues da igual. No, 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 fue una decisión personal de no poder más y de darte cuenta de que desde dentro no puedes cambiarlo, ¿no? Yo tenía como esa sensación de que durante 2 años intenté luchar por poder conciliar dentro de una agencia de publicidad pequeña y me di cuenta que yo no iba a cambiar el sistema desde dentro. Entonces salí del sistema para tomarme un año sabático supuestamente que nunca llegó y empezar a desahogarme con más fuerza en Malas Madres. Entonces de ahí, pues al tener más tiempo, empezaron a llegar oportunidades, empezó a crecer la comunidad y empezó a llegar la lucha por la conciliación cuando me di cuenta de que lo que yo había vivido lo estaban viviendo todas las mujeres de mi generación y que era realmente el problema social y el hilo invisible que nos unía a todas las mujeres cuando llegaba la maternidad. Entonces ahí pues el clic comenzó también gracias a Irene, a mi querida Irene, que es como mentora, maestra, que me empujó a dar ese primer paso al activismo social y político con una primera petición que hicimos en Change.org, que fue incentivos fiscales para pymes que implanten jornadas continuas con flexibilidad horaria. Ojo que esto fue hace 10 años y ojo que fue dentro de una comunidad de madres. Yo nunca creí que esta petición iba a ser tan firmada cuando realmente era complicada de entender, ¿no? No estabas pidiendo permisos de maternidad más largos, no estabas pidiendo protección social a la infancia, que es como más fácil, ¿no? Y conecta más con lo social. Estabas pidiendo algo que realmente tiene un impacto grande a medio y largo plazo. Y la comunidad lo entendió. Y fue una de las peticiones más firmadas. Eso nos dio la oportunidad de presentar las firmas en aquel autobús del cambio, que me hace mucha gracia ver los vídeos de ese autobús del cambio, porque Maite y yo, mi compañera Maite Egoscozábal, socióloga y compañera de lucha, nos vemos en unos ojos demasiado brillantes, creyendo que era demasiado posible cambiar las cosas. Ahora también lo creo, pero de otra manera, seguramente con la necesidad de más estrategia y más incidencia política, más conocimiento que me estás aportando tú, Alfredo. Así que me siento muy agradecida de poder estar en esta beca. Pero sí que esa petición nos permitió sentarnos con todos los partidos políticos y entró esa petición en muchos de los programas electorales en aquellas elecciones de 2015 y eso fue un impulso tremendo para darme cuenta de algo que para mí era muy importante, que es que no se hiciera políticas sin las personas que sufren la falta de derechos. O sea, es imposible hacer un plan nacional de conciliación, es imposible poner permisos de maternidad más largos sin escuchar a las madres, o sea, o en el caso de Antonio, a los que realmente están sufriendo el problema, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo ahí vi un cambio en la política, vi que realmente esa democratización de la política de la que hablabas, Alfredo, era una realidad porque te escuchaban, incluso te tenían en cuenta. Pero claro, ahí está la dificultad, ¿no? De que vivimos en la incidencia política, ¿no? Es decir, para mí hay cosas muy importantes como, por ejemplo, que entiendan que mi lucha social no tiene color político, que no va de una ideología, y es una cosa que llevo luchando 10 años y que creo que lo he conseguido con mucho esfuerzo. Y luego tener ese punto, ¿no? Es decir, pasar de lo más táctico que hablábamos el otro día, ¿no? Al final yo iba a algo muy táctico de pedir una cosa concreta, ¿no? Y de ganar esa batalla que también me parece importante, ¿no? Ganar pequeñas batallas que te llevan luego a la gran batalla, que es nuestro objetivo último, es un plan nacional por la conciliación y es frenar la renuncia de las madres, porque es que no hay futuro, es que a este paso va a desaparecer la pesca artesanal y las madres de España. Entonces, bueno, pues ahí lo que hay que trabajar también, además de lo táctico, es esa estrategia, ¿no? Esa estrategia para que de alguna manera la conciliación no sea un tema de moda, sino que sea un tema de estudio, un tema transversal a todos los problemas de Estado. Una de las oportunidades que yo he visto en estos años en el tema de activismo político, que a la vez ha sido una debilidad en muchos momentos, por ejemplo en la pandemia, la conciliación no pertenece a una competencia de ningún ministerio, ¿no? No hay una competencia directa que digas, oye, pues es que para conciliación tengo que pedírselo a este ministerio, sino que al ser transversal impacta pues en distintos ministerios, trabajo, derechos sociales, igualdad, economía, ¿no? Y entonces eso hace que a la vez sea una oportunidad, ¿no? Pues es una oportunidad porque realmente necesitamos, pues bueno, como lo que pedíamos, ¿no? En la nueva legislatura, pues la posibilidad de hacer un alto comisionado de conciliación, la posibilidad de estar observando la conciliación de distintos prismas para que luego impacte en las distintas políticas. Esto es como la igualdad. De nada sirve un ministerio de igualdad si el resto de políticas públicas no tienen esa perspectiva de género. Entonces, bueno, a tu pregunta, ¿qué me hizo clic? Realmente yo creo que lo he llevado siempre dentro y que el dolor y el haberlo sufrido, siempre lo digo, te hace lucharlo desde un lugar de empatía
y ver que realmente al final los políticos y las políticas de este país y de todos los países nos necesitan a las voces activistas, necesitan a las personas que estamos en la calle, que estamos pisando la calle, que estamos escuchando los problemas sociales para conocer la realidad social, porque están en su burbuja de privilegio demasiado lejos, y luego también para priorizar, porque yo creo que seguramente Antonio y yo tenemos mucho más claro, porque sabemos que los presupuestos no son infinitos, cuáles serían las políticas que realmente pueden ser palancas de cambio hacia un fin, que es la misión y el objetivo que tenemos. Vamos a ver una clara diferencia que es muy interesante entre la naturaleza de Malas Madres y la naturaleza de la Fundación Longchanet. Al final, Malas Madres, como ha dicho Laura, casi diríamos que el reto que tiene es que no tiene ni siquiera un ministerio de tutela, porque pretende transformar realidades y políticas que corresponden a muchísimos departamentos. Y hablábamos de la necesidad de conciliar lo estratégico con lo táctico. Mudándonos en este caso coyunturalmente a Galicia, vemos que de alguna manera uno de los grandes hitos de la Fundación Longchanet en estos últimos 24 años ha tenido que ver con la aprobación de la Reserva Marina en un perímetro concreto de las Rías Altas, creo, ¿no? Antonio, ahora nos cuentas de Galicia. Sin embargo, aunque a veces nos obsesionamos con querer intervenir en el discurso o en la documentación con la que trabajan nuestros poderes públicos, la realidad es que muchas veces para cambiar la naturaleza o la situación de un determinado reto, tan importante es alinear a la administración como alinear a la gente de fuera. Me parece interesante, Antonio, que le puedas contar a la gente por qué, en tu caso, y con un perfil mucho más bajo, en este caso que el de Malas Madres, el reto de tu proyecto radica no solo en persuadir a la administración, sino en alinear a un colectivo sociológicamente muy particular, que son los, en este caso, patronos de las cofradías, que tienen que identificar en la necesidad de aprobar esa reserva pesquera y asumir determinados requerimientos o restricciones en pro de proteger el mar y el planeta, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco cómo manejas ambas esferas, ¿no? Por un lado, el estar a pie de terreno trabajando con la gente que opera en el ámbito pesquero y por otro lado, la interlocución que tienes que manejar pues, con la consellería, con direcciones generales para poder conciliar ambos discursos y que realmente haya un punto de encuentro entre ambos. Sí, bueno, Laura, es que no tiene interlocutor identificable. Yo al menos tengo una consellería, un ministerio para dirigirme directamente a él, ¿no? O sea, la situación de Laura yo la veo, la encuentro mucho más compleja por esa fragmentación, ¿no? ¿A quién me dirijo, ¿no? En mi caso, bueno, yo decir un poco también en la línea que comentaba antes, Laura, que bueno, que ¿por qué empecé todo esto, ¿no? Todo esto lo empecé, bueno, porque por muchas razones, ¿no? Que se mezclan, pero lo que sí es verdad es que hay un pensamiento que no, digamos que desde que tengo 14 años, no, desde que tenía 14 años, no fui capaz de desembarazarme de él. Es como si fuera, no digo un TOC, digamos, permanente, ¿no? Con ese pensamiento, digamos, disruptivo, ¿no? Que es, básicamente, es que no podremos sentir o experimentar la felicidad, sea lo que sea eso, ¿no? Mientras no veamos al último hombre de la tierra, digamos con ausencia de sufrimiento, o sea, lo veamos también feliz, ¿no? Ese pensamiento que yo creo que cuando lo leí estaba quizás en un periodo depresivo, ¿no? Lo leí cuando tenía 14 años, descubrí que era de Schopenhauer, ¿no? Entonces me interesé un poco por eso y, digamos, empiezas a conectar básicamente con el sufrimiento de los otros, ¿no? Y te das cuenta que el sufrimiento de los otros no te dejan hacer feliz, ¿no? Y la única forma la única forma a todo esto, digamos, yo tengo muy pocas habilidades de interlocución con los políticos, ¿no? Quizás un poco debido a, bueno, no sé si a la desconfianza que tengo con los políticos, ¿no? La desconfianza natural, porque no me han mostrado muchas cosas, con algunas excepciones, Creo que ¿no? ese sentimiento es compartido por Laura y contigo, pero continúa, perdona. Sí, sí. Entonces, bueno, pues, ¿qué le digo a alguien con el que no confío, ¿no? O sea, es muy difícil, digamos, hacer eso. Bueno, entonces, ¿por qué no creí? No nací para ser emprendedor, o sea,
no sabía lo que era siquiera un emprendedor hasta que Ashoka, digamos, habló de ese concepto, ¿no? Y es verdad que, bueno, cuando tuve la suerte de aprobar una oposición para entrar a la universidad, pero la universidad también es un contexto con una complejidad, ¿no? En donde ahí todo el mundo parecía que no era, o sea, todo el mundo parecía que era, entre comillas, feliz, porque sabían perfectamente de ahí, no era un contexto realmente, bueno, veía que todo el mundo, bueno, trabajaba, yo también, ¿no? Para conseguir mejor currículum y bla, 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 ¿no? Pero yo trabajaba con pescadores ya desde hace muchos años, ¿no? Desde finales de los 80 aproximadamente, ¿no? Y me aportaban los pescadores mucha información para confeccionar algunos de mis artículos, ¿no? Bueno, y yo veía además como muchas familias de pescadores abandonaban la pesca porque veían que no era viable y veían que la decisión era emigrar o, 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 o aspirar a un puesto de trabajo o sea, de muy bajo rendimiento, ¿no? Entonces, realmente hay todo, entre comillas, digamos, una preocupación, una incertidumbre, un drama también, digamos, en el mundo de la pesca artesanal, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí en este sentido, bueno, pues no de devolver solamente lo que me habían aportado los pescadores, sino de lo que realmente intenté es cómo puedo ser útil, cómo puedo reforzar. ¿Por qué? Porque los pescadores, por un lado, eran invisibles, no tenían, no tenían representación, o sea, la sociedad no conoce a los pescadores, es un elemento exótico de las poblaciones costeras, sobre todo un elemento exótico de los que se acuerdan en verano, nada más, ¿no? Y la sociedad en general vive de espaldas un poco a esta realidad. Y esta realidad está formada por más de 70 millones de personas en el mundo, ¿no? Y aparte que justamente los pescadores son las personas. ¿Quién se hace pescador? Aquella persona, sobre todo artesanal, que tiene pocas propiedades, no puede vivir de la tierra, tiene poca financiación, o sea, la financiación disponible para que pueda subsistir y desarrollar una vida mínimamente digna es con poca inversión, es la pesca artesanal, ¿no? Y eso realmente hay que pensar de qué tipo de población estamos hablando. Ni son exóticos, ni son sofisticados, ¿no? Sino que son personas que intentan adaptarse, digamos, y usufructuar un ecosistema para poder darle a su familia, que es el corazón básicamente y la razón de esa actividad de la mayoría de los pescadores artesanales, ¿no? Antonio, una consulta muy concreta para que la gente entienda un poco el reto y te voy a pedir que me lo respondas Sí, más de manera concreto. breve. ¿Qué dificultad has identificado a la hora de intentar reunir las necesidades o sensibilidades de ese ecosistema que nos estás describiendo en términos de facilitar que su mensaje llegue eh, Claro. a la administración, ¿no? A esa Dirección General de Pesca? ¿Cómo de alguna manera construiste ese puente? Y te pido que me lo cuentes en un minutito para Vale, que vale, pueda hacer venga. más preguntas a Laura y a ti. Bueno, son procesos largos, ¿no? Los pescadores ya tienen interlocución con los políticos y con las administraciones directamente porque están organizados en toda España, ¿no? Pero es verdad que los políticos, los que tienen puestos de responsabilidad en un gobierno determinado, digamos, utilizan a personas y estas organizaciones también para sus fines. Hay una cierta, digamos, una cierta relación clientelar entre los políticos y muchos representantes de las organizaciones de pescadores, ¿no? Entonces, esta situación, claro, digamos, se conoce en las políticas locales, en las políticas autonómicas y quizás en las políticas nacionales. Pero a escala europea, los pescadores y en la sociedad en general no tienen, como decía, no tienen visibilidad ni representatividad. Entonces, en este sentido, para darle esa visibilidad, ¿no? Pues nosotros pensamos, y sobre todo, no me gusta la palabra, a casi nadie, a pocos le gustan, empoderar al pescador, pero darle presencia y recuperar su sentido de la responsabilidad, es crear modelos de cogobernanza en donde el pescador participe en los espacios de toma de decisión.
Para nosotros, entonces, la creación de una reserva marina cogestionada de forma paritaria fue un instrumento, es un pretexto para situar al pescador en el corazón de la gestión. La Es toma de decir, decisiones. básicamente, y sobre todo para que, bueno, algunos me decían, oye, es que has colocado al zorro en el gallinero, ¿no? O sea, con esa visión de que el pescador es un depredador. Y no es cierto. O sea, las malas prácticas las podemos encontrar en cualquier tipo de actividad o de sector profesional. Pero realmente los pescadores saben que cumplir o que la gestión del mar y de los recursos necesita de unas normas mínimas para ordenar y para hacer que la explotación de los recursos sea sostenible. Entonces, hasta ahora el pescador estaba fuera de ese espacio y nosotros lo que hemos hecho es crear una estructura de nueva gobernanza bajo el pretexto de una reserva marina, ¿no? En donde administración y pescadores artesanales, digamos, consensúan, digamos, las normas que deben regir, digamos, la explotación del mar. Entonces, eso sucede, iniciamos el proceso en el año 2001 y en el año 2007 creamos la primera reserva marina cogestionada a escala europea, ¿no? Y, bueno, que le han sucedido, digamos, inspirado para que otras comunidades autónomas como Cataluña o incluso Portugal incorporasen modelos de cogestión en sus normativas. Entonces, Vale, eso para nosotros fue lo principal. perfecto. Laura, dos preguntas que conecto. Hablamos hacía la alegoría, Antonio, de meter al zorro en el gallinero. En el ámbito de elaboración de políticas públicas, a veces tienes que influir desde dentro y para eso hay herramientas en el derecho parlamentario, en el normal funcionamiento institucional que te permiten hacerlo. Vosotras mismas desde Malas Madres habéis participado en grupos de expertos que han asesorado al Ministerio en la definición de la Ley de Familias. Habéis sido parte de una iniciativa dirigida a crear una comisión mixta en el Senado para poder recoger buenas experiencias a la hora de plantear futuros desarrollos legislativos y en paralelo habéis sido capaces de movilizar el ecosistema desde fuera. Si hago memoria, al margen del autobús del cambio que comentabas antes, recuerdo una maratón donde conseguisteis que el presidente del gobierno participase en aquel momento. ¿Cómo concilias ambos mundos? El tener que disciplinadamente participar de los cauces oficiales a la hora de trasladar tu mensaje en las personas que toman la decisión y en paralelo ser capaz de mantener la tensión narrativa para que la calle, tu comunidad de Malas Madres, etcétera, de alguna manera contribuya a que ambos mundos conecten y vayan en la misma dirección. Fácil no es complicado, sobre todo cuando, bueno, ahora también además estoy también en el comité de expertos y expertas del Ministerio de Infancia para el anteproyecto de la ley de digitalización para garantizar los derechos de los menores. Lo que decías de la mesa asesora para los cuidados, para que fue el anteproyecto de la ley de familias. Esa parte para mí es fundamental porque es una manera de que las familias, las madres estemos representadas, ¿no? Porque si no, al final muchas veces queda todo demasiado alejado de la realidad social. Pero claro, ese equilibrio entre estoy ahí formando parte de estas mesas de debate y de este asesoramiento a los gobiernos o en la estrategia de conciliación que hemos estado a nivel autonómico en distintas autonomías, porque estamos hablando de gobierno nacional, pero nosotros también hemos trabajado a nivel autonómico, y luego mantener ese pulso, esa tensión, ese activismo político desde la calle. No es fácil, pero creo que ha habido cosas importantes como por ejemplo el hecho de no posicionarme ideológicamente, ¿no? Y de intentar siempre escuchar todas las voces y trabajar con el gobierno al final central, ¿no? Yo siempre digo, bueno, Pedro Sánchez vino a correr esa carrera en 2018 porque era el presidente del gobierno. Si hubiera sido otro, pues hubiera sido otro. O luego al año siguiente vinieron 4 representantes políticas de los distintos partidos, ¿no? Es decir, yo creo que una de las cosas claves para que haya sido fácil y para que mi imagen personal no se haya visto dañada por ese equilibrio difícil ha sido el respeto de la gente, ¿no? El respeto de las madres y el camino que se demuestran dando. Al final tú vas demostrando como para ti lo importante es conseguir realmente esos objetivos, que se aprueben leyes, que la perspectiva de las familias y de las madres esté presente en todas estas políticas y derechos sociales
Y yo creo que aunque no haya sido fácil, lo hemos conseguido en ese sentido. Lo que pasa que, claro, es difícil, ¿no? Porque a día de hoy, por ejemplo, ¿qué tenemos ahora sobre la mesa? Bueno, pues tenemos una Directiva Europea 2019-1158 que no ha sido transpuesta como debería en España y había de plazo hasta agosto de 2024. Yo no sé si a menos que hagan un Real Decreto Ley urgente en estos momentos esto no se va a aprobar y está sancionada España. Tenemos una ley de familia que iba a ser de aprobación urgente y que no se ha aprobado. Y claro, yo tengo que impulsar esto, ¿sabes? Y yo tengo que con el activismo político, también con una de las herramientas que creo que para mí son muy importantes, el humor, tú lo sabes, y Ashoka incluso me invitó en el encuentro que tuvimos a hablar de cómo ser activistas desde el humor, pues creo que al final he conseguido caer bien a unos y a otros, o a unas y a otras. Más que evidentemente les interesa, porque represento a 1,5 millones de mujeres madres. Entonces, la fuerza de Malas Madres, a quien yo tengo que agradecer y a quien yo represento es a las madres. O sea, esto siempre ha sido así. Y evidentemente eso me lo permite la fuerza que tengo de la gente que me impulsa. Pero hay ciertas barreras que me preocupan, como por ejemplo me apuntaba aquí como tres, ¿no? Y decía, hay tres barreras y obstáculos que me preocupan en este equilibrio que tú dices de conciliar ambos mundos, que es la desinformación de los medios de comunicación. Y tenemos unos medios de comunicación que no están lo suficientemente formados ni tienen el conocimiento de los temas que lideramos, y eso hace que te encuentres a día de hoy un montón de noticias que dice que la ley de familia está aprobada y que los permisos retribuidos llegarán antes del 2 de agosto. Y eso cada día lo que genera de trabajo una asociación, una organización como nosotras, de estar desmintiendo lo que confirman los medios de comunicación es muy complicado. Luego, la falta de tiempo. ¿Qué pasa? Para mí una de las cosas que es importante es que las madres salgamos a la calle, ¿no? Es como uno de los objetivos que tengo, es que salgamos a la calle y llenemos las calles alzando la voz, pero las mujeres madres estamos atrapadas en un sistema que nos deja sin tiempo. Y esto lleva a que el asociacionismo es muy complicado en este mundo capitalista y este sistema actual que tenemos. Y luego el marketing político. O sea, es que hay mucho marketing político y esto me cabrea profundamente y es una de las cosas que creo que más me cuesta conciliar y gestionar emocionalmente a mí como persona. Porque esto lo contaba en el libro Yo no renuncio, que escribí de mis 10 años de lucha. Es decir, la sensación de que mientras más cerca estoy de esa lucha o de conseguir esos objetivos, más lejos estás, porque te das cuenta de cómo se mueve la política y de cuáles son al final los mecanismos y los cauces para llegar a ese objetivo final. Entonces, hay mucho marketing político. Hemos pasado, como sabes, Alfredo, por un par de años muy complejos con tanto proceso electoral que ha hecho que se frenen muchas de nuestras iniciativas, como esa comisión en el Senado que se aprobó, se registró y nunca llegó. Es decir, o esa ley de familia que se aprueba, está en trámite parlamentario y nunca llega, o esos permisos retribuidos. Entonces, a mí lo que me da mucha rabia de la política de hoy en día es las promesas que luego se quedan en el limbo y que solo son marketing político para un momento electoral. Entonces, eso precisamente creo que es lo que más me cuesta gestionar y que me afecta no solo profesional, sino personalmente. Es verdad que los cambios políticos o regulatorios tardan mucho en cristalizarse, pero como decía Irene al principio, cuando consigues que algo ocurra, generalmente sí que estás transformando la realidad de un universo de personas Vale, tremendamente. vamos a poner un punto positivo. A ver, Pero que es no, pero no, pero porque una de las cosas que yo más me siento orgullosa y seguramente mucha gente no sabe es que yo creo que Malas Madres y la Asociación Yo no renuncio ha conseguido poner la conciliación en la agenda política y en el debate público. Es que no estaba. Es que hasta 2018, antes de 2018, antes de 2015, nosotros empezamos en 2015, se hablaba de la conciliación, pero desde un ámbito no conectado con la maternidad y con el futuro de la sociedad. Entonces, yo me siento súper orgullosa de haber puesto eso ahí, de haberlo puesto como una lucha y de incluso encontrarme, porque me lo encuentro a diario, a muchas políticas y políticos que usan nuestras frases, usan nuestros datos, usan nuestras propuestas, las incluyen en sus programas electorales, me llaman cuando tienen cualquier propuesta para presentármela. O sea, yo me siento muy orgullosa de eso. Lo que pasa es que me cuesta, pues, esa lentitud a la hora de materializar cosas que digo, pues si es que está cantado, si es que esto lo necesitamos, si es que esto cambiaría totalmente el panorama y daría esperanza a las madres, pues eso es lo que me fastidia. Le voy a hacer la última pregunta, Antonio, para que antes de darle paso a Edu Medina, que se va a incorporar para darnos un Que cierre. hable de esto, Edu. Seguramente puede No hablar le, más. no le comprometas que él abandonó ya
ese mundo hace unos cuantos años. Antonio, una pregunta. Hablaba Laura del libro de estos 10 años. En todo libro siempre hay un héroe y hay un antihéroe, ¿no? Entonces, hablamos mucho de construir alianzas, de movilizar a comunidades que estén alineadas con tu objetivo, pero no hemos hablado nada de los enemigos. Al final, el ejercicio del lobby o la incidencia no es un juego necesariamente de suma cero. A veces hay vencedores, a veces hay vencidos. Y en vuestro caso representáis a un ecosistema de pequeños artesanos, si quieres, y a los ciudadanos del mundo, quiero decir, ¿no? Pero es verdad que tendréis a grandes industrias que seguramente no están tan a favor de que los modelos de regulación pesqueros del mundo operen en la lógica que funciona en la Reserva Marina de Galicia. Simplemente, ¿de qué manera, y cuéntanos en un minuto, te ha condicionado? Porque yo sé que antes de procesos electorales no ha sido tan fácil conseguir que la Xunta avanzara o no en determinados compromisos que podría tener asumidos y condiciona mucho de alguna manera también vuestra actividad. No sé si en un minuto nos puedes contar un poco cómo habéis convivido con ello. Bueno, 1 y medio, vale. Vamos a ver. Está claro que la competencia de la gestión de los recursos marinos compete a los gobiernos, en este caso, a los gobiernos autonómicos y al gobierno nacional, ¿no? El 90% de la pesca artesanal se desarrolla en aguas interiores. Por lo tanto, el 90% de las actividades están muy vinculadas, digamos, a la gestión que hace la administración autonómica, en este caso la Consejería do Mar. Hay una relación, obviamente, digamos, muy estrecha entre los líderes del sector pesquero artesanal y los políticos que tienen responsabilidades en la gestión de la pesca, ¿no? Y esa relación a veces es una relación, bueno, pues donde los propios políticos pueden trasladar las políticas que más le convienen y, por otro lado, estos líderes o estos responsables que ocupan responsabilidades en las organizaciones de pescadores, bueno, son por lo general muchas veces políticamente afines al gobierno que esté de turno, ¿no? Entonces esto hace realmente una situación compleja para cuando estás fuera del sector pesquero y quieres generar y quieres provocar algún tipo de cambio de mentalidad, digamos, en el sector pesquero. Entonces, hablamos con los políticos hace muchos años y sentimos que nos decían, pero estáis de broma, o sea, crear un modelo de cogestión de forma paritaria era impensable hace 10, 15 años, ¿no? Bueno, hace 15 no, fue en el 2007 cuando se formalizó, pues antes era impensable. ¿Qué ocurre? Bueno, pues en el propio sector pesquero también era impensable. Algunos pescadores decían, oye, lo que queréis hacer es una conspiración contra el Estado, ¿no? Como diciendo, digamos, el modelo, cómo vais a crear, cómo vais a pasar de un modelo de gestión muy jerarquizado, donde hay, obviamente, digamos, un estrato de poder, digamos, desde el político hasta el pescador, que puede ser consultado, pero no participa en los espacios de toma de decisión. O sea, ¿cómo vais a hacer? Entonces, la idea, la única forma de que las actividades que se desarrollen en el mar por parte de los pescadores, ¿no?, tuvieran un componente de sostenibilidad era intentar que los pescadores formasen parte de esos espacios de decisión. Es la única forma. Porque, digamos, cuanto más lejos estás del Estado, digamos, más posibilidades tienes de delinquir. Es decir, realmente no hay ningún compromiso que te ate para que tus comportamientos sean ejemplares. Por lo tanto, eso ocurre, lo vemos con Hacienda, lo vemos con este poder. El Estado, cuanto más lejos lo tengamos, digamos, es peor para la ciudadanía. Por lo tanto, lo que planteamos básicamente es, bueno, nosotros lo que desarrollamos fue una labor importante en el propio sector pesquero, donde trasladamos la importancia de que los pescadores formasen parte de esos espacios de decisión. Al cabo del tiempo, hemos conseguido que algunos pescadores, no muchos, pero algunos, se transformasen en líderes locales, digamos, al integrar parte de esa narrativa en su defensa y en su discurso social de crear
esas estructuras de nueva gobernanza. Entonces, el liderazgo local, o sea, crear nuevos líderes a escala local es una de las estrategias fundamentales. ¿Por qué? Porque hay mucho, en el propio sector hay muchos enemigos. O sea, si consiguiéramos, por ejemplo, que el sector pesquero no hubiese, aunque el 10% del sector pesquero estuviera, en aquel momento estaba en contra de la creación de este modelo de cogestión paritaria, el 10%, pese a que es una minoría, a nivel político, los políticos se sienten súper amenazados por este 10%. De hecho, cuando tienes un 10% muy activista, muy activo, que amenazan a los políticos, oye, si vosotros apoyáis esto, nosotros vamos a manifestarnos y vamos a crear, digamos, un desaliento social, ¿no? Entonces, los políticos necesitan de la connivencia, de la aceptación, o al menos, entre comillas, del silencio por parte de la mayoría del sector. No, entonces, esto es un poco el escenario nuclear, ¿no?, con el que tenemos que lidiar, digamos, día a día. Son realidades institucionales, políticas y sociales tremendamente complejas. Yo creo que en este ratito hemos podido un poco comprobar la dificultad de vuestros proyectos y los puntos de colisión que hay con el mundo de la administración pública y la incidencia. Así que un placer, como graduados de este programa de este año, haberos acompañado en este camino, y por supuesto que seguiremos mucho tiempo juntos. Gracias a los dos. No, muchas gracias a ti, Alfredo, de verdad, por la ayuda y por el camino juntos. Le voy a pedir a Edu, si puede, que se quite la careta. Nos vamos a quitar, yo creo que los demás, la cámara. Y a ver si... ¿Me oyes, Alfredo? Te oigo bien, pero no te vemos, Edu. Vale, es que le doy a iniciar vídeo y me dice no es posible iniciar vídeo porque el anfitrión lo detuvo. No sé quién es el anfitrión. Pues puede ser, ahora lo intentamos resolver. Te hago, antes de pasarte el balón, Mira, Edu, ahora. Ah, ya ahí está. te vemos, ahí te vemos. Edu, antes de pasarte el balón, doy dos pistas que hemos comentado al inicio. La realidad del trabajo de estos meses con Laura, con Antonio y con otras personas ha estado tremendamente influenciada por los procesos electorales. Me acuerdo que cuando arrancábamos estaban previstas las autonómicas, luego se convocaron de manera imprevista las generales el 27 de julio. Hemos tenido elecciones primero en Galicia, que ha condicionado de manera muy evidente el trabajo de la Fundación Longchanet. Hemos tenido elecciones en el País Vasco, hemos tenido elecciones en Cataluña, ahora vamos a Francia y a Inglaterra, hemos tenido elecciones al Parlamento Europeo, vamos a ver qué pasa en otoño en Cataluña. En general, digamos que la materia prima con la que tienen que trabajar la incidencia política en los emprendedores no es ni sencilla, ni evidente, ni se enseña en los colegios. Entonces, tenemos unos minutitos por delante para que nos des un poco de luz sobre, no sé si consejos y la realidad política, ayudar a entenderla un poco y a desencriptarla. Vale, gracias, Alfredo, y gracias por haberme invitado. Me encanta estar aquí, ver en la pantalla a buenas amigas de mis etapas presentes y pasadas. Y me ha encantado el trapo que me ha puesto Laura porque me apetece muchas veces revisitar mi vida pasada y resignificarla desde mi vida presente. Fui diputado 13 años, dirigí el grupo parlamentario durante 5, estuve en la dirección del PSOE durante 6, me presenté a unas primarias para ser candidato a la presidencia de gobierno, salieron muy bien y por eso después empecé una vida nueva en un sector privado que ahora me permite mirarlo con otros ojos todo aquel proceso comparado con la realidad de hoy. Diría que voy a coger todos los trapos porque me apetece meterme. Yo creo que la democracia es un sistema de descentralización de intereses. Es un sistema de inteligencias descentralizadas y es un sistema de saber descentralizado. De tal manera que aunque todos los días escuchemos en la radio y veamos en las teles y veamos algunos tweets de dirigentes políticos, de analistas, de sociólogos, politólogos o periodistas que creen tener toda la razón, nadie la tiene nunca. Y ese proceso de descentralización de intereses, de inteligencias descentralizadas, de distribución del saber y de descentralización del poder, yo creo que es una maravillosa conversación siempre imperfecta. De tal manera que en aquellos procesos que los países afrontan, en ese proceso de descentralización de intereses, a veces salen velocidades de crucero impresionantes que cambian la realidad de los países en mucho menos tiempo de lo que pensamos, que mejoran la vida de sectores de la sociedad de manera acelerada, y otras veces
La democracia entra en ciclos más fríos, de más ineficiencia en procesos de transformación, procesos de cambio, dificultando los procesos de influencia y rebajando mucho el nivel o la intensidad de la conversación entre, vamos a decirlo, por decirlo así rápido, entre reguladores y regulados, entre legisladores y legislados. Y yo creo que ahora atravesamos un periodo de cierta convulsión, porque yo creo que esa descentralización de intereses ha venido para quedarse combinada ya por mucho tiempo con una inestabilidad estructural y una imprevisibilidad estructural. Inestabilidad e imprevisibilidad en el sentido que la sociedad se ha complejizado en su proyección política de voluntades, ideologías, jerarquías de interés, prioridades de defensa de unas u otras orientaciones de ideas, mucho más que en ningún otro momento de nuestra historia democrática. Quizás solo tiene comparación con los primeros instantes de estabilidad democrática después de los 40 años de dictadura, donde había una sopa de siglas y una sopa de letras que hacía muy difícil toda hipótesis de estabilización institucional, ¿no? Hoy en día son 8 grupos parlamentarios los que hacen falta en el Congreso de los Diputados para sacar adelante cualquier ley. Algunos de ellos similares, que riman, que tienen lecturas sinónimas de la realidad, y otros tienen lecturas completamente antónimas. Estoy pensando, por ejemplo, en la imposible combinación de intereses que pueda tener Junts con sectores de Podemos o sectores de Sumar en la lectura del establecimiento de los intereses y las prioridades de defensa de un quién se lleva qué y quién se lleva cuánto en la distribución clásica e ideológica de un parlamento como el que tenemos, ¿no? Gianni Vattimo, un sociólogo, profesor, pensador italiano muy importante, con el que tuve la suerte de convivir por amistad con su asistente en el Parlamento Europeo una etapa de mi vida, hablaba mucho del pensamiento débil, que tenía una lectura, un titular un poco, no sé, yo habría que, si Gianni Vattimo viniera a Harman, seguramente le haríamos un rebranding de la idea, porque da la sensación de que pensamiento débil lleva a pensamiento flojo, y era todo lo contrario, ¿no? Era un pensamiento que rompía con las jerarquías férreas de las estructuras internas de los partidos para descentralizar el debate, la conversación, llevarla a lugares donde antes no estuvo y pensar de una manera distinta los procesos de transformación social y los procesos de transformación política, de tal manera que invitaba esa idea de Vattimo, el pensamiento débil, a que la conversación pública estuviera poblada sobre todo por los movimientos sociales. Voy aquí porque veo a Irene en la ventana, en la pantalla, y porque recuerdo esa etapa de la que me invitaba a recordar Laura, y sé que todos los procesos sociales más avanzados de transformación legislativa y de transformación social más avanzados que en mi etapa institucional este país vivió, ni uno solo vino de una habitación oscura de la calle Ferraz, del ángulo más oscuro y estructural del interior del aparato del partido. Todo vino de fuera. Todo fue un pensamiento débil conectado con movimientos sociales, con movimientos cívicos, con movimientos feministas, con movimientos LGTB, con movimientos de personas discapacitadas, con movimientos de defensa de los derechos de la infancia, con movimientos de las personas más mayores, que nos ayudaron a comprender mejor los procesos de cambio que el país necesitaba. Y cuando esa conversación funciona, los ciclos, los proyectos, los métodos de influencia en el debate político siempre son mucho más interesantes que cuando no funciona. Por tanto, diría que creo que es fundamental que la ventana de contacto, que la frontera de permeabilización entre las instituciones y lo que late en la sociedad, en la calle, continúe muy abierta. Hay etapas, legislaturas bloqueadas, con mayorías férreas de un partido o dos, que hacen muy difícil romper esa especie de línea Maginot, a veces saltable y otras veces no tanto, ¿no? No es el caso de esta legislatura, porque cuando no se entra por el PSOE, se entra por Sumar, cuando no se entra por Podemos, cuando no se entra por Esquerra, cuando no se entra por el PNV, y esa mutualización de vulnerabilidades que todos los grupos parlamentarios tienen, todos dependen de manera vulnerable de todos los demás, que a su vez también lo son, también están dentro de este ciclo de inestabilidad, también están dentro de este ciclo de imprevisibilidad, también están dentro de este ciclo de un cierto miedo, porque no saben muy bien el comportamiento social, que se lo pregunten a Esquerra, ¿no? Esquerra tenía 34 escaños, controlaba la Generalitat, adelantó elecciones para intentar sacar más de 34 y volver a gobernar,
ha sacado 20 y si se repiten elecciones no llegará a 16. Y hay un porcentaje alto de probabilidades de que sea la propia Esquerra Republicana la que lleve a Cataluña a repetir elecciones y, por tanto, contribuya todavía más a la inestabilidad política tanto de Cataluña como del conjunto de España. No es ningún secreto que el punto de apoyo de esta legislatura está en Cataluña y es el punto de apoyo más inestable que se puede elegir para estabilizar una legislatura de 4 años, ¿no? Lo vimos muy bien. Aragonés disuelve un parlamento autonómico, la tercera economía del euro se queda sin presupuesto. No porque tenga una incapacidad de análisis de las cuentas públicas, de priorizaciones, hipótesis de ingreso e hipótesis de gasto, porque Cataluña va a elecciones anticipadas. La tercera economía del euro, o cuarta economía del euro, depende, en algunos patrones tercera, en otros cuarta, se queda sin presupuesto general del Estado. Y todo indica que si Cataluña repite elecciones, volverá a quedarse sin presupuesto. Por tanto, ojo porque todos esos partidos que les vemos a veces hablando siempre en mayúsculas, algunos de ellos hablando también con muchas faltas de ortografía, pero sin parar de hablar y de defender los intereses para los cuales están allí en esas instituciones, tienen una cierta mutualización de vulnerabilidades que hace que los espacios de influencia y las zonas de juego sean mucho más abiertas que nunca, ¿no? Por tanto, por contraintuitivo que parezca y por toda la razón que tiene Laura cuando dice que a veces hay una distancia enorme, un gap entre las promesas cumplidas, las promesas por cumplir, perdón, y las realidades cumplidas. Que es verdad que a veces hay compromisos de cosas enormes y después realidades de tamaño mucho más pequeño. Es cierto, porque es verdad que es más complejo que nunca sacar adelante también leyes, pero la posibilidad de meter en el debate institucional asuntos yo creo que está más abierta que nunca. Y creo además, y aquí voy terminando para cualquier cuestión que queráis que tratemos, la debilidad programática de los partidos es mayor que nunca. El programa electoral del PP, no penséis que es porque soy del PSOE ni nada de eso, ¿no? Pero me lo leí y el programa electoral del PP para las elecciones europeas no era, vamos a decirlo así bien, para que nadie se enfade, el mejor programa de la historia que el Partido Popular ha presentado a las elecciones al Parlamento Europeo. Pero es que el PSOE tampoco. Y si te miras los últimos programas electorales de algunos partidos que no tienen muchos años que han aparecido, casi que no te lo puedes ni creer. Por tanto, hay una agenda que está en espera, que no está predeterminada por lo que se presenta a las elecciones en un programa cerrado, bloqueado, antes tratado y con la intención de llevarlo hasta el final, sino que son programas, otra vez Bátimo, algo más débiles, en espera de que la conversación los complete y los lleve más lejos de lo que cuando se presentaron a las elecciones los distintos partidos pretendían. Y eso se nutre de la conversación que va surgiendo, de los procesos de influencia que van llegando y de las habilidades que tengamos de meter o no meter algunos temas en la agenda institucional. Por eso creo que paradójicamente, y aquí sí cierro, Alfredo, se combinan en el análisis de estos años esa inestabilidad de la que tú hablabas y esa imprevisibilidad constante como una constante en el análisis. Si redujéramos la realidad política a un algoritmo, hay una constante que es todo el rato presente o está todo el rato presente, que es imprevisibilidad. Pero al lado de la imprevisibilidad hay otra que es la oportunidad de influir más que nunca, porque de esa imprevisibilidad también se nutre la posibilidad de incorporar a la conversación asuntos que no estaban previstos antes. Y aunque es cierto que a veces se disuelven parlamentos antes de lo previsto y las leyes que se pretendía llevar a cabo no se llevan a cabo, porque a veces no hay posibilidad de sacarlas adelante, yo creo que el juego institucional a veces produce menos boletín oficial del Estado que nunca, pero más conversación institucional también que nunca. Y en ese juego de paradojas y contradicciones, pues yo creo que hay una apelación a la habilidad de la capacidad que tengamos en terceros sectores, sector privado, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, de movernos para saber influir y saber jugar tocando las teclas que hay que tocar, pues en función de las prioridades que tengamos y las prioridades cómo cohabiten con las que tengan también los grupos parlamentarios y los partidos políticos. Creo que es un tiempo de inestabilidad, pero es a la vez un tiempo de oportunidades y hay que saber jugar. Da la sensación de que la política o la capacidad de producir leyes en España lleva en boxes 4 o 5 meses. No sabemos si saldrá uno de boxes a partir del mes de septiembre. Nos hacían indicar que sí, pero la realidad política es tozuda y veremos qué sucede en Cataluña. Igualmente, yo creo que necesitábamos un soplo de optimismo que nos has dado y me quedo con la parte de pensamiento débil como nuevo claim de campaña para este programa de ahora en adelante.
Yo creo que por respeto a todo el mundo, llevamos 10 minutos de retraso. Edu, solo quiero darte gracias infinitas por haberte acercado un ratito aquí. Un placer. Darle una y mil veces más las gracias a Irene, a Victoria y a todo el equipo de Ashoka por haber hecho esto posible. Y a partir de ahí, a los Antonios y Lauras, que espero que estén ahora un poco más optimistas que hace 15 minutos, contarles que seguiremos en la lucha de ahora en adelante. Así que nada más, un abrazo muy grande a todos y que tengáis un gran día. Chao, chao. Gracias. Gracias, adiós. Chao, gracias. Chao.